Eh, Mira, ya lo tenemos por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfectamente. Tú a mí me escuchas bien y demás. Perfecto, perfecto. Yo fenomenal. Perfecto, me alegro un montón. Bueno, lo primero de todo, darte la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. La verdad, con muchas ganas de charlar aquí contigo. La verdad que no había tenido el placer nunca de hablar así personalmente contigo. Sí que es verdad que te sigo desde hace tiempo también, veo tu contenido porque me gusta mucho cómo lo haces. Pero bueno, nada, cuando vi tu mensaje, yo encantadísimo de estar aquí un ratito contigo, hablando sobre lo que más nos gusta, sobre todo una de las cosas que más nos gusta, que es pues ayudar a la gente con dolor de espalda. Eso es, al final el objetivo, como estaba comentando hasta hace nada en el directo, no deja de ser un poco, pues, seguir concienciando, seguir intentar sumando a todas aquellas personas que sufren este tipo de patología, este tipo de dolor, intentar, pues, resolver todas las creencias, intentar, pues, aportar ese granito de arena a poder recuperarse y a poder, pues, eso, solucionar ese dolor que al final no deja de ser un sufrimiento bueno, tú mejor que nadie sabe que llevas mucho tiempo trabajando con este tipo de personas, que es algo muy jodido. Tal cual, tal cual. O sea, es uno de los principales limitantes hoy en día. De hecho, las personas que lo sufren lo saben, las que lo han sufrido lo saben y las que no lo han sufrido lo van a sufrir seguramente, porque es que la gran mayoría de personas, por el tipo de vida que llevamos hoy en día, es que están abocadas a sufrir algún tipo de dolor de espalda. Sí, eso es. Lo primero de todo, Antonio, me gustaría que te presentaras un poco a la audiencia, pues si hay alguien que no te conoce, o al menos que incluso yo te pueda conocer un poco más de tu trayectoria, de por ¿Vale? qué has llegado hasta aquí y demás. Vale, bueno, pues a nivel personal tengo 33 años, ¿vale? Tengo dos hijas pequeñas de 15 meses, que la verdad que este último año han revolucionado un poco toda mi vida. Vivo en la zona de Alicante, soy una persona a nivel personal pues muy tranquila, ¿vale? Muy tranquila, me valoro muchísimo la tranquilidad, el tiempo en familia, disfruto mucho del ocio gastronómico. Me encanta hacer deporte, me he enganchado al pádel estos últimos meses. Entonces, bueno, pues eso es un poco, soy un poco yo a nivel personal, ¿vale? A nivel profesional, pues bueno, llevo ya 10 años o más de 10 años más o menos, porque justo cuando terminé la carrera, dedicándome al mundo del entrenamiento personal, prácticamente siempre enfocado en tema de lesiones, patologías y demás. Es cierto que cuando comencé, pues toqué un poco todo, pero desde hace 8 o 9 años estoy 100% enfocado en gente con dolor de espalda. He trabajado presencialmente, he dirigido un centro de entrenamiento y desde hará pues 6 7 años que estoy creando contenido en redes sociales y desde hace 4 o 5 pues monté una empresa con la que ayudo a personas que viven con dolor de espalda. Eso es perfecto. O sea, ahora mismo, a día de hoy, cuentas, incluso se podría decir, con un equipo a la hora de solucionar ese dolor de espalda. Sí, sí, sí. O sea, a día de hoy tengo la suerte de que somos un equipo que la verdad nunca me hubiese imaginado yo tener. Actualmente en el equipo somos tres coaches que combinan entre fisioterapeutas y entrenadores, ¿vale? Depende un poco del punto en el que esté la persona lo que necesite, pues así se le atiende. Tenemos un equipo de marketing, un equipo de grabación, no sé, tenemos una persona que nos lleva todo el tema de redes sociales, de la gestión. Bueno, pues un equipo que cada vez va creciendo más porque cada vez más gente pues se siente atraída por este tipo de servicios, sobre todo online. Y nada, pues encantado con ello, la verdad. Genial, genial, qué bueno. Y por último, para terminar de conocerte, Antonio, me gustaría preguntarte qué fue principalmente lo que hizo que a la hora de, sí que es cierto, como has comentado, que te gustaba el tema de lesiones y demás, qué fue lo que hizo que te especializaras en particular en el dolor de espalda. Pues al final me vino un poco, digamos, como de casualidad, ¿vale? Por así decirlo, porque es verdad que el centro de entrenamiento donde yo hice las prácticas y donde empecé a trabajar estaba muy enfocado en tema de lesiones, pero patologías de espalda, ¿vale? Entonces yo, claro, yo terminé la carrera con la idea de ser profesor de educación física, ¿vale? De tener mis tardes libres, de no complicarme mucho la vida, de, bueno, pues ya está, esa era un poco mi idea de futuro, ¿no? Pero bueno, es verdad que cuando tenía que hacer las prácticas de la carrera, quise probar otra cosa antes de meterme a hacer el máster de profesorado. Y, y bueno, y realmente entré en este centro de entrenamiento, me encantó, sinceramente me encantó el trato que ofrecían al cliente, me encantó ver cómo venía gente súper mal, súper limitada y cómo haciendo ejercicio la vida de las personas cambiaba para mucho mejor. Ahí me di cuenta de que esa vida
para mí podía ser un poquito más dura en cuanto a horarios, en cuanto a remuneración, en cuanto a todo, pero me llenaba. Profesionalmente me llenaba. O sea, yo recuerdo, yo tenía que hacer, no me acuerdo el número de horas que tenía que hacer, pero eran 80 horas, 60 horas, no me acuerdo, eran muy poquitas. Yo acabé en periodo de prácticas, tenía pues 400 y pico horas o cosas así, o sea, porque yo dije, todo lo que podéis alargarme aquí, que me encanta. Y luego entonces me quedé a trabajar ahí y como lo que más venía era personas con hernias, protusiones, estenosis y demás, pues al final fue un poco en lo que más me fui especializando. Genial, genial, me alegro un montón. Me alegro un montón porque también creo que, como ha pasado en mí, pues inspiras a gente un poco pues a la que no tome, por así decirlo, ese camino fácil, o que al menos antes de tomar ese camino fácil, que es muy importante que lo tenga en cuenta, que también intenten difícil, que sepa que está ahí y intente esa parte de más difícil. Sí, 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 total. O sea, aquí cada uno que haga lo que quiera, obviamente, pero yo, claro, yo no conocía esta parte del entrenamiento personal. Yo en la carrera me habían hablado de, sí, entrenamiento personal, o te montas tu centro, que era algo que me daba pánico recién salido de la carrera, o coger a un grupo de gente en un parque, ir a casa de uno, ir a casa de otro. Entonces eso lo veía como, digo, tío, yo he visto a mis profesores de educación física y los Sí, he algo es mucho visto lío. sentados mirando cómo corren los niños dando vueltas y yo decía, hostia, qué guapo. ¿Sabes? Qué vida más No buena, sé. claro. No, no, es que, claro, entran a las 9, salen a la 1, tienen tiempo para entrenar, tiempo para cuidarse, tal. Digo, yo quiero esto. Pero luego es verdad que vi la otra parte y me gustó. Claro, claro, perfecto. Vale, adentrándonos un poquito más en por el por qué hacemos esta llamada, vamos a empezar a tratar un poco más el conocimiento de qué es de los tipos de patologías de espalda a nivel lumbar y demás. Y para abrir un poco la conversación, me gustaría preguntarte un poco una pregunta más abierta, que ¿cuál es o cuál has visto tú el mayor limitante a la hora de poder o readaptar o recuperarse, el cual mayor limitante que puede tener una persona a la hora de resolver su dolor de espalda? El mayor limitante, a ver, es cierto que cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona tienes que abordarla de una forma y ofrecerle pues un tipo de ejercicios o de servicio diferente. Para mí, o sea, y mira que he visto casos muy complicados, tanto a nivel online como a nivel presencial, para mí el principal hándicap es el compromiso que tenga la persona con esa recuperación o con esa readaptación, ¿vale? Es decir, yo te puedo crear el mejor plan específico del mundo, yo o una persona de mi equipo, un fisioterapeuta, lo que sea, te puede crear el mejor plan, los mejores ejercicios, la mejor evaluación, todo. Si tú no tienes ese compromiso de llevarlo a cabo, es que no, o sea, no sirve, no sirve. Si tú no estudias para el examen, no vas a aprobar, pues esto es exactamente igual, ¿no? Entonces, yo me he encontrado con casos de personas muy limitadas, muy limitadas, ¿vale? Pero mucho. De hecho, actualmente, por ejemplo, tenemos una persona que él no puede ponerse de pie si no es con la ayuda de su mujer, por lesiones que tiene en la columna y demás, y entrena con nosotros online. Pero ¿qué ocurre? Que hacíamos la entrevista con esa persona y nosotros le decíamos, ostras, José, vamos a decir, ¿vale? Por no decir su nombre. Mira, la verdad que lo vemos muy difícil, no te podemos asegurar nada, te podemos asegurar intentarlo y ya lo que tú vayas viendo y demás. Y cuando la persona te dice, Antonio, lo que haga falta, yo lo voy a hacer. Y el 100% de mi foco y de mi tiempo está para recuperarme. Vamos adelante. O sea, cuando te encuentras con alguien así y sabes que va a mejorar. Sin embargo, cuando la persona ya desde el primer día te está diciendo, a mí las sesiones que no sean muy largas, ¿vale? Que no más de 45 minutos, 2, 3 días por semana. Es que este fin de tengo un viaje, aquí no voy a poder. Mira, voy a esperarme a la semana siguiente para empezar. Ahí ya sabes que eso no va a ir, no va a funcionar, por muy bueno que sea el plan, ¿no? Entonces, para mí, ese es el principal limitante. Luego, si hablamos a nivel de tipos de lesiones concretas, pues evidentemente una estenosis pues es mucho más limitante que, por ejemplo, una hernia o una protusión. Pero para mí, para que una persona se recupere, sin duda alguna, ese es el principal limitante. Claro, al final, si nos vamos un poquito a la base de la base, es lo que tú dices, por el mejor profesional que tú tengas de toda España, de todo el mundo, por un muy buen plan que te haga, muy bien adaptado a ti, por muy fácil que te lo haga para que te sea leve de cumplir, por así decirlo, al final la responsabilidad cae en la persona para poder hacerlo, pues dices, al final sin acción no hay resultado. Yo Tal sí que te cual. hubiera dicho quizá de lo que más me he encontrado yo
sobre todo es el miedo, pero es que sí que es cierto que viéndolo de perspectiva, como tú me has dicho, el compromiso es que te vas mucho más atrás de la base y es que es lo que tú dices, al final, obviamente, un plan, pues como te he dicho, un buen planteamiento para seguir a toda esa recuperación y demás es básico, pero es que Ujú. sin el compromiso de la persona al final, ya sea tanto online como presencial, porque incluso puedes decir, bueno, es que online está más segura, pero es que presencial lo puedes tener en el momento, pero es que tampoco sabes lo que hace más allá de sus hábitos, Exactamente. su descanso, etcétera. Entonces, al final, ese compromiso es la parte de la otra persona. Exactamente, exactamente. O sea, muy relacionado con lo que comentas, al final el miedo es algo que cualquier persona que tiene dolor de espalda y lleva mucho tiempo sufriendo dolor de espalda va a tener ante cualquier nuevo tratamiento o nueva cosa que pueda probar. ¿Vale? Es decir, cuando tú eres una persona que llevas 5 años con dolor, que has pasado por 5 fisios diferentes, que te han manipulado, que te han puesto corrientes, que te han puesto ondas, que te han infiltrado, que te han hecho una rizólisis, que te han hecho de todo y tu dolor sigue estando ahí, lo normal es que uno desconfíes y dos tengas miedo, ¿vale? Claro, Pero, y esto lo sé porque nos encontramos con muchos casos así, hay personas que tienen miedo pero se comprometen y lo hacen, porque es mucho más potente o más poderoso las ganas de recuperarse que el hecho de, ostras, el miedo me paraliza, ¿vale? De hecho, por ejemplo, ayer hablábamos con una alumna, con Aurora, por la tarde, eh, que es una mujer que cuando empezó con nosotros, literalmente, lo primero, a nivel tecnológico, no se apañaba absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y lo segundo, pues, imagínate, si no se apañaba a nivel tecnológico, lo que desconfiaba de un servicio online. Imagínatelo. claro. Ostras, pues lleva 2 años con nosotros, ha cambiado su vida por completo, no le duele prácticamente nada la espalda, estamos haciendo entrenamientos de condición física general, su vida ha dado un vuelco al 100% y puede hacer de todo lo que había dejado de hacer por el dolor, ¿no? Entonces, esos casos son los que a mí me dicen, joder, escogiste bien, ¿no? Los que En lugar merecen de... la pena, los que dicen, estoy aquí por algo, por esto. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, bueno, miedo está, pero si tienes el compromiso y las ganas, al final los resultados acaban llegando. Tardarán más o Claro. menos, pero acaban llegando. Claro, eso es. Hilándolo con esta última parte de la que estábamos hablando un poco más del miedo, una de las cosas que más también solemos ver en las personas ya no es solo el miedo a no recuperarse y demás, es el miedo a moverse. Y una de las creencias más Ujú, limitantes es dolor de espalda, reposo. No me voy a mover ujú. porque cuando la lógica les lleva, joder, es que si cuando me muevo me duele, pues no me muevo y así no me duele. Total. Que cuando normalmente cuando empezamos a trabajar tanto los profesionales con una persona, es una idea que intentamos inculcarle mucho a la gente. En tu caso, ¿cómo intentas inculcarle esa idea a la gente? ¿Cómo intentas plasmarlo para que la persona se haga, pues cambie un poco ese punto de vista, por así decirlo? A ver, nosotros, o sea, lo que yo le haría ver a esas personas, lo que intento hacerles ver es, tú puedes ganarte la vida, puedes ser feliz y puedes disfrutar los 30, 40, 50 años que te queden de vida sin moverte de un sofá, de una silla. Si puedes hacerlo, guarda reposo eternamente. No hay ningún problema. Ahora bien, si eres una persona que tienes que irte a trabajar, que tienes hijos, que tienes que ir a hacer la compra, que tendrás que limpiar tu casa algún día, que tienes que hacer la cama, que tienes que agacharte por lo que sea, que un día tienes que correr en la calle porque yo qué sé, porque te van a atropellar y tienes que dar un paso más largo, yo qué sé, lo que sea. Si todo eso tienes que hacerlo, tú tienes que preparar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque para poder hacer eso bien, necesitas que tu cuerpo esté fuerte. Necesitas una musculatura que funcione bien, correctamente. Y no estamos hablando de un tema estético. No estamos hablando de machaca de gimnasio, abdominales marcados, pectoral grande, espalda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un mínimo de condición física para poder aguantar el día a día. ¿Vale? O si tienes un trabajo, por ejemplo, muy físico, ¿vale? Trabajas en una cadena de montaje, en una fábrica, en el campo, llevando bombonas de butano, en la obra. Necesitas un cuerpo mínimamente preparado, ¿no? Entonces, Claro, al menos no deja de ser esa calidad de vida que mínimo te mereces, cuanto menos, para poder disfrutar de ella. totalmente, totalmente. Entonces, ahí es la persona la que tiene que darse cuenta de que, oye, pues, está claro, si yo guardo reposo, no me duele, ¿vale? O no me va a doler tanto, ¿ok? Pero claro, es que no, una vida en reposo no puedes llevarla. Entonces, lo que hay que hacer, y por eso es tan poderoso el ejercicio, es preparar a tu cuerpo para un día tienes que saltar, por el motivo que sea, que puedas hacerlo sin que la columna te reviente, ¿vale?
que un día tienes que salir corriendo, que un día tienes que coger a tu hijo en brazos, porque no para de llorar y tienes que tenerlo una hora en brazos, tienes que tener por lo menos la espalda un poco preparada, porque es que si no, cuando lo dejes, no vas a poder volver a ponerte recta. Y la solución para mí no está en no cogerlo, ¿vale? Eso Que es. claro, vemos como, esto, es que coger peso es malo. Ya, es que coger a tu hijo es coger peso, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, Claro, efectivamente. Eh, como estábamos hablando, es muy importante, cobra mucha importancia meterle esta idea en la cabeza a la persona y una vez que ya tiene un poco este panorama, esta idea de decir, vale, el ejercicio físico, la actividad física es imprescindible. Una de las cosas con las que más me encuentro, sobre todo cuando empiezo a trabajar con gente, es, vale, Jorge, yo ya sé que tengo que hacer ejercicio porque me lo ha dicho el médico, me lo has dicho tú, lo tengo ya muy metido en la cabeza, pero, pero no sé exactamente qué es lo que tengo en la espalda y hasta no saber qué es lo que tengo en la espalda, pues obviamente no me voy a mover porque voy con mucho cuidado y demás. Entonces yo una de las cosas que intento inculcar mucho a la gente es eh, no cobra tanta importancia, ojo que no digo que no sea importante saber qué es lo que tienes en la espalda, pero no cobra tantísima importancia como para que estés totalmente parado. Vamos a ver un poco qué movimientos te duelen, qué movimientos no te duelen y vamos a intentar hacer, aunque sea la mínima actividad física, pero eso que es. tú poco a poco puedas iniciar ese proceso de recuperación. Me Eso gustaría es. que contaras tú un poco cómo abordas estos casos a la hora de, oye, no sabemos qué es lo que tienes, pero ya vamos a intentar, aunque sea pues eso, desde ya, empezar a movernos, empezar a trabajar un poquito. Sí. A ver, para mí aquí hay dos formas de verlo, ¿vale? Y es verdad que nos encontramos en un primer contacto con las personas, gente que a lo mejor tiene programada una resonancia para dentro de 2 días y, oye, prefiere esperarse a ver qué es lo que tiene y demás. En esos casos, sinceramente, espérate y hablamos la semana que viene, ¿vale? Y teniendo más información, tomamos una decisión. Claro, porque ¿Cuál 2 días arriba abajo al final es un tiempo pequeño, por así es decirlo. exactamente? ¿El problema dónde está? Bueno, sabiendo cómo va un poco la sanidad pública, Sí, que tú pidas una resonancia o que tú digas, me duele mucho la espalda y te den una solución a 6 meses vista. Entonces, no puedes estar 6 meses sin hacer nada, esperando por miedo a es que no sé qué es lo que tengo. Entonces, al final, cualquier lesión de espalda, ¿vale? Tengas una hernia, una protusión, una estenosis, un desgaste, una desviación, una espondilolistesis, da igual, lo que sea, para saber qué hay que hacer con ella, lo primero que hay que hacer es evaluar movimientos dolorosos, tratar de evitarlos, sobre todo al principio, reforzar zonas que generen estabilidad y a partir de ahí el dolor poco a poco se va a ir reduciendo, independientemente de lo que tengas. ¿Que sabemos lo que tienes? No, mucho mejor, ¿vale? Más información tenemos. Pero si yo analizo tus movimientos, si yo veo cómo te mueves, si yo entiendo qué patrones te generan dolor, a través de ejercicios puedo ir revirtiéndolos y corrigiéndolos. ¿Vale? Entonces, pues intentamos hacérselo ver a las personas, sobre todo teniendo en cuenta que, oye, no, vas a hacer una resonancia, vale, perfecto, pero no vamos a esperar 3 meses para hacernosla. Vamos a empezar, te la haces, tenemos más información y entonces en 3 meses adelantamos todo lo que se supone que tenemos que ir haciendo. claro, aquí cobra también mucha importancia nuestra dinámica de explicarle a la persona que muchas veces el daño no es lo mismo que el dolor. Y al Uh-huh. final son conceptos diferentes y las personas lo tienen como que son conceptos muy parecidos o exactamente lo mismo y no es así. Porque Uh-huh. muchas veces me gusta explicarles que cuando una persona se cae, por ejemplo, al suelo, vemos casos de que hay niños que se caen al suelo, se ponen a llorar y hay otros niños que se caen al suelo, se levantan tan normal y que muchas Uh-huh. veces es más lo psicológico Uh-huh. que el daño físico, por así decirlo, y que con un dolor de espalda, en general con cualquier dolor, pero con un dolor de espalda, va mucho más allá ese dolor del daño físico. Y por eso muchas veces pues, pongo también el caso de, por ejemplo, protrusiones, hernias, que son asintomáticas, que las tenemos, y ni siquiera a veces sabemos que las tenemos, Uh-huh. porque lo dicho, son asintomáticas y no nos duelen como tal, pero puede que sí que haya algún tipo de daño físico, y en otras ocasiones que nos vamos justo al extremo contrario, en el que no hay daño físico aparente, pero sin embargo sí que se repercute el dolor. Entonces es mostrarle, yo creo, a la persona la diferencia entre un daño y un dolor y que no que haya un daño va consecuentemente de que haya sí o sí un dolor. Hilándolo esta Vale. parte también con daño, dolor y demás, una vez que la persona, siguiendo un poco la línea de trabajo, ya sabe todo esto, sabe que no tiene que sí o sí saber de forma específica qué es lo que tiene, ya sabe que tiene que realizar ejercicio físico y demás de forma obligatoria, vamos a entrar un poco, cuando entras en la dinámica de trabajo con esa persona, ¿cómo le explicas que va a haber días en los que tiene que entrenar, tiene que realizar actividad física con dolor? A mí me gusta Uh-huh. mucho diferenciar entre molestia y dolor
y es una de las cosas que intento explicarle. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, siendo claro con ellos y plantándole las cosas como son. O sea, al final yo hago la analogía siempre de cuando tú te pones a prepararte una oposición, tú sabes que todas las semanas no van a ser buenas. O sea, tú sabes que cuando te hayas presentado 2 veces a esa posición vas a estar hasta las narices de estudiar lo mismo todas las semanas, vas a tener momentos de bajón, vas a tener semanas en las que la cabeza te va a explotar y momentos en los que vas a querer tirar la toalla. Pero tú aguantas y te mantienes en pro de un futuro mejor. Al final, para mí, todo lo que cuesta en la vida, o sea, todo lo que merece la pena en la vida tiene un coste de tiempo, de energía, de dinero, de salud, de lo que sea. Entonces, en este caso, si nosotros partimos de la base de que tienes una lesión en tu cuerpo y para poder recuperarla o rehabilitarla vamos a tener que hacer cosas que en un momento puntual te generen dolor, cuanto antes se lo hagas ver a la persona, cuanto antes sea consciente de ello, mejor vamos a llevar todo el proceso. El problema está siempre en las falsas expectativas o en no avisar a la persona, ¿no? Es decir, si tú me contratas a mí, yo te digo, no te preocupes, Jorge, a partir de aquí no vas a sentir ningún día dolor. Todo va a ser perfecto y la recuperación va a ser súper positiva hacia arriba. Y tú a las 2 semanas te levantas un día y te duele, claro, en tu cabeza eso genera como esa conexión de decir, ostras, no me cuadra. O estoy empeorando, o me está fallando, o Jorge me ha engañado. Entonces, creo que siendo claro desde el principio y luego, evidentemente, sabiendo que en el proceso de recuperación nosotros no tenemos una estructura rígida de X meses y de ahí no nos mueve nadie. No, no. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es revisar prácticamente día a día lo que vas haciendo, cómo te vas encontrando y a raíz de eso vamos ajustando. Si vemos que una semana tienes más dolor, pues probablemente modificamos ejercicios para ponerte algo más sencillo, más suave. Que vas muy bien con el dolor, que va mejorando, vamos progresando un poquito en dificultad, en intensidad, para que vayas mejorando más rápido. Claro, eso es. Hablando un poco de una idea que me has dicho que me ha gustado mucho, que es el ajuste un poco más a nivel, pues, de forma dinámica, prácticamente Ujú. continuo, un poco para la persona. La persona que nos está viendo ya sabe que sí o sí, muy importante que tiene que realizar actividad física, que tiene que moverse, porque al final en su vida pues, va a necesitar moverse y tiene que aprender a moverse para solucionar poco a poco ese dolor. Ya sabe que no necesita de forma muy urgente, por así decirlo, es a lo mejor esa prueba de imagen o saber con exactitud qué es lo que tiene, sino que lo que realmente necesita es empezar un poco a moverse y entonces ya a partir de ahí se puede ir ajustando. Sabe que no todas las semanas va a estar igual, va a haber semanas que va a Uh-huh. estar muy bien, va a haber semanas que va a estar un poquito peor y que no por eso tiene que dejar de moverse. Ahora, a la hora de crear expectativas, creo que es algo muy importante cuando tú hablas con una persona, obviamente esta pregunta que te voy a realizar es muy individual de la persona, hablamos Uh-huh. de tiempos de recuperación y demás, pero sí que me gusta mucho establecer más o menos a la hora de cuando vas a hablar con una persona, qué es lo que se puede encontrar en ese periodo de recuperación, cuándo más o menos puede estar bien, cuándo más o menos se puede encontrar un poquito Uh-huh. peor, porque mucha gente viene diciendo, es que me duele la espalda y es que llevo así 3 semanas, llevo así un mes, llevo así un año, llevo así dos, va a ser para toda la vida, cuánto tiempo me va a durar. En Uh-huh. estos casos, ¿cómo sueles hablar tú con la persona? Vale, nosotros por norma general trabajamos con personas que lleven más de 6 meses con dolor, ¿vale? O sea, si a mí me llega una persona diciéndome que el mes pasado se cayó y desde entonces le duele la espalda, nuestra recomendación siempre es vete a un fisio, que te valore, que te haga el tratamiento, que te vea y ya está, porque probablemente sea algo más agudo y nosotros nos enfocamos siempre en temas de dolor crónico de espalda, es decir, gente que lleva 1 año, 2, 3, 10 años viviendo con dolor de forma intermitente, más o menos constante, pero que no se termina de pasar con nada, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí, pues el establecimiento de periodos en cuanto a la recuperación es muy variable. La tendencia que yo me encuentro, ¿vale? Por norma general, la mayoría de personas, en las 2, 3 primeras semanas notan mejoría. No se soluciona el problema, ¿vale? Pero oye, si tengo un dolor que yo puntúo de un 8 sobre 10, pues a lo mejor a las 2, 3 semanas estoy en un 5 sobre 10. Es decir, me levanto y me duele menos, tengo algunos ratos en el día en los que no me duele, antes no podía aguantar más de 15 minutos sentado y ahora puedo estar media hora, ¿vale? Son pequeñas muestras de que estamos avanzando bien, ¿vale? Para ver cambios significativos y sostenibles en el tiempo, yo mínimo, tenemos que trabajar 3 meses, 12 semanas, 90 días, míralo como quieras, ¿vale? Siempre y cuando
seas constante al 100% con las acciones que tenemos que hacer, ¿vale? Ahora bien, ¿la mayoría de personas termina de recuperarse del todo en 3 meses? No, requerimos más tiempo, ¿ok? En 3 meses tú lo que sí que puedes tener es una mejoría del dolor notoria, ¿vale? Es decir, de un 8 sobre 10 podemos pasar a un 3, un 4, un 2, depende de los casos. Puede ser que tengas una ligera molestia todavía, en algunos movimientos te duela un poco, algunos días concretos te moleste bastante, pero tu vida cambia por completo. Vuelvo a repetir, si aplicas el paso a paso. Ahora bien, en 6 meses, el porcentaje que nosotros tenemos a nivel de éxito, recuperación y demás es altísimo, ¿vale? Se va por encima del 90%, y entonces yo me atrevería a decir que mínimo 6 meses es lo que necesitamos para tratar de recuperar o de ayudar a esas personas. Luego siempre hay algún caso puntual, individual, que requiere más tiempo, al igual que hay casos muy puntuales que en un mes Exacto, están es. perfectamente, ¿vale? Pero la generalidad es esa. Eso es. Al final, una de las importancias de saber ir viendo cómo va mejorando o incluso cómo va empeorando la persona no deja de ser medir el progreso, como tú has dicho. Muchas veces utilizamos esa escala de cuánto tienes de dolor, 8 sobre 10, 5 sobre 10, y así poder ir comparando semana a semana, ir Eso viendo es. cómo va progresando la persona. Una de las cosas que más me encuentro cuando vienen a trabajar personas conmigo es que me dicen, no, Jorge, es que he probado de todo. Y le digo, bueno, vale, ¿qué es de todo? ¿Vale? Vamos Claro. a ver qué es de todo. Entonces comienzan a hablarme de pilates, comienzan a hablarme de que tienen en la idea, en la cabeza muy metida la idea de que tienen que entrenar y que se han apuntado al típico gimnasio pues, de su barrio o a lo mejor a un gimnasio comercial, pero que no les ha funcionado y demás. Entonces, me gustaría que remarcaras aquí la importancia de tener a un profesional, si es especializado mejor, obviamente, pero sí a un profesional que te acompañe de la mano, porque mucha gente cree, vale, pues me han dicho que tengo que realizar actividad física, yo me estoy moviendo y esto, tío, me sigue doliendo. ¿Cuál es el Claro. papel aquí en este caso del profesional? Claro, a ver, es que digamos, hacer deporte no es igual a estar sano, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo, cuando tú tienes un problema muy concreto, muy específico, tienes que acudir al especialista de esa situación. Es decir, si tú tienes un problema muy grave a nivel de corazón, pues tú no vas al médico de familia, a que te lo vea, tú vas al cardiólogo especializado en esa patología para que te ayude a recuperarte lo más rápido posible. ¿Dónde está el problema? En que cuando llevo con dolor mucho tiempo y tengo un problema que es muy de dolor, o sea, con un cardiólogo, por ejemplo, se ve muy claro. Con un dentista se ve muy claro. Pero cuando llevo mucho tiempo con dolor, no se ve tan claro. Porque, claro, el médico me dice que haga pilates o natación. Yo en redes sociales leo que hay que hacer estiramientos en casa. Luego veo aquí a diferentes personas, veo a Jorge, veo a Antonio que me están hablando de hacer entrenamiento de fuerza. Pero a mí me ha dicho el médico que el entrenamiento de fuerza es malo. Entonces, claro, hay como aún todavía Mucho ruido. mucho ruido y pocas verdades, ¿no? O sea, al Sí. final, lo que nos dice la ciencia es ejercicio de fuerza y educación en dolor. Punto. La educación en dolor la consigues siguiendo a Jorge o siguiéndome a mí, ¿vale? Y porque ahí ya vas a poder verlo. El ejercicio de fuerza, evidentemente, tienes que empezar a hacerlo. Ahora bien, si llevas mucho tiempo con dolor y nunca has hecho entrenamiento de fuerza, la mejor recomendación es cogerte a un profesional especializado en ejercicio de fuerza que sepa de dolor para esos 3, 6 meses primeros poder ir de la mano con él. No es para que estés eternamente. Yo siempre lo digo, o sea, mi objetivo no es que la gente esté eternamente trabajando conmigo. Mi objetivo es que tú mejores tu dolor, sepas lo que tienes que hacer y lo mantengas en el tiempo. Y ya está, y esa es un poco la visión que queremos transmitir. Por supuesto, al final ya no es solo voy a decirte qué debes hacer, voy a acompañarte en el proceso, voy a estar escuchándote, voy a estar empatizando, sino que te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer, manteniendo el tiempo para que si por alguna casualidad se produce algún tipo de recidida, de que recaída, sepas cómo actuar y no tengas que estar dependiendo de otra persona constantemente. Eso es, tal cual, tal cual. Vale, y terminando ya un poco la conversación, finalizándola, una cosa de las que has nombrado de mucho ruido y poca claridad, muchas veces, y desgraciadamente, la gente sigue teniendo la creencia de que, ostras, he ido al fisio, me ha masajeado, no se me va, me ha puesto calor, no se me va, agujas, ondas, cremas, fajas, es que y podríamos seguir así muchísimo. Una de las cosas que hago yo es no verlas como un enemigo, no verlas como al final intentar mostrar a la persona que no son un enemigo, sino que son una herramienta más, pero que tampoco es la panacea. Que hay que tenerlo Total. claro, hay que saber cuándo utilizarlo, saber el porqué y demás.
Cuéntanos un poco la idea que tienes tú de estas tipos de terapias pasivas, por así llamarlo, y cómo intentas transmitírselo a la gente. Yo creo que voy un poquito en tu línea, Jorge, con respecto a lo que has dicho. Es decir, para mí el masaje no es el enemigo, ¿vale? Quiero decirte, el abusar del masaje sí que es el enemigo. O el fisio, entiendo, un buen fisio no te va a recomendar nunca, mátate a hacer, o sea, haz masajes siempre, o ven Mm, cada semana que te haga masajes. Un masajista, pues sí que sería el enemigo. ¿Por qué? Porque claro, como sabe que esto no te recupera, pero te tiene enganchada todas las semanas, pues ya está, ya tienes un negocio montado ahí, ¿vale? Entonces, eh, lo mismo pasa con lo que tú has dicho, cremas, ¿funcionan? Tío, pues hay gente que se la pone y se encuentra mejor. mm. Entonces, Aunque sea por placebo. sí, como el coste de hacerlo es tan bajito Mm. y no te va a empeorar, tú quieres hacerlo, ponte un poco de crema por la noche, no hay ningún Adelante, problema, claro. ¿vale? O sea, no hay ningún problema. De hecho, ostras, yo tengo aquí en casa, de hecho tengo aquí mismo un bote de Voltadol, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque alguna vez yo me he hecho daño y simplemente por efecto placebo o porque me da un poquito de calor o fresquito en ese momento, pues lo uso y ya está. Pero sé que esa no es la solución. Entonces, claro, el marketing que hay en relación al dolor, pues mueve mucho dinero. ¿Por qué? Porque es que muchos millones de personas viven con dolor de espalda. Por eso surgen todas las semanas masajeadores eléctricos, masajeadores con calor. Ahora, un masajeador con calor que encima lleva Bluetooth y puedes ver la tele mientras, yo qué sé. O sea, si es que cada vez surgen más cosas, pero realmente lo que tenemos que hacer y lo que está estudiado así, y no es algo que nos estemos inventando tú y yo, es, tío, la columna está hecha para moverse. Y como funciona bien es cuando la mueves, la sometes a cargas y le das un estrés progresivo y controlado en el tiempo. Cuando tú eso no lo haces, da igual todo lo demás que apliques. ¿Vale? El problema aquí está o por lo menos donde yo veo el problema real y grave, no es en comprarte una faja lumbar o un corrector postural, ¿vale? Es en irte a 800 kilómetros de tu casa cada 2 semanas a que un médico especialista de no sé qué te pinche no sé qué líquido azul en la espalda, que te cueste 5.000 euros y que tú acabes en 2 meses diciendo, me he gastado 10.000 euros y estoy exactamente igual. Entonces ahí es cuando empiezas a... ¿Por qué? Porque has ido al mejor de Claro. España. Claro, si este no me lo cura, ¿Quién claro, me lo va a curar? Claro. pero es que eso no funciona. Entonces, claro, yo cuando la gente me dice eso, digo, vale, pues ¿qué hacemos? La solución está aquí. ¿Qué ocurre? Que hacer ejercicio no es sexy, requiere esfuerzo y no es rápido. O sea, lo tiene todo para que la gente no lo elija. Claro. Pero hay una cosa que es fundamental, que es lo que funciona. Claro, Punto. efectivamente. Una de las cosas que intento yo explicar mucho es que, bueno, sí que es cierto que depende de qué tipo de terapia pasiva, pero que no deja de ser una herramienta que a lo mejor para que sea la piedra inicial, la típica excusa que te sirve perfecta como para iniciar, como para que tomes esa decisión de decir, oye, tío, pues estoy jodido, necesito poner remedio, voy a ponerle remedio. Pero es muy importante que sepas que te sirve para esa fase aguda, de forma muy Tal cual, puntual. En tal el cual. momento en el que pasas esa fase aguda, que te baja la inflamación, que ya puedes moverte un poquito, es que deja de tomar importancia y no puedes estar tirando en todo momento de Eso es. eso. Por último, Antonio, una de las creencias que me gustaría romper, sobre todo a la gente así un poquito más mayor, quizá como tú has dicho al principio de la videollamada, que no se maneja tanto con la tecnología, es que no confían un poco en el entrenamiento online, en todo lo Ujú, que conlleva. Y no es por criticar lo presencial, de hecho yo a día de hoy me dedico tanto presencial como online y ujú. disfruto las dos Vale. partes un montón y tanto en las dos partes como en la presencial y en online he visto muy buenos resultados. Eh, ¿Qué diferencias ves tú a priori entre lo presencial y lo online? ¿Cómo lo ves tú en cuanto a, pues eso, a diferencias? Y cuéntanos un poquito también la experiencia, que tú también has trabajado presencial como online, de cómo se Ujú. puede llevar, incluso con personas que no tienen apenas contacto con la tecnología, por así decirlo. Vale. A ver, yo, sinceramente, donde me he encontrado mejores resultados en cuanto a mejoría del dolor es de forma online. ¿Vale? Aunque a la persona de primeras le sea un poco más reticente, mmm, si, si, si las 2 primeras semanas, que son las que cuesta, porque tengo que ver el vídeo, porque me tengo que grabar un poco, porque tengo que hacer el ejercicio solo en casa y demás, si se superan, ya te digo yo que, o sea, es infinitamente mejor. ¿Por qué?
Lo primero, porque es más cómodo para ti. O sea, y si eres una persona, en nuestro nicho, que es el dolor de espalda, ¿vale? Las personas con las que trabajamos, por norma general, no son personas a las que les guste mucho hacer ejercicio, ¿vale? Y que en muchas ocasiones ni siquiera quieren ir a un gimnasio, prefieren hacerlo en casa, en su intimidad. Yo tengo muchos clientes que entrenan en pijama por la mañana y que no irían a un gimnasio ni locos, ¿vale? Entonces se compran un juego de mancuernas, se compran unas gomas y entrenan. Entonces, eso el online te lo permite. Es mucho más cómodo. El online se adapta a tu vida y no eres tú el que se adapta a ir a un centro presencial, ¿vale? Yo cuando entrenaba presencialmente, si tú eres mi cliente, vale, Jorge, tú vienes los martes y jueves a las 7 de la tarde. Ok, perfecto, ¿te viene bien? Sí, genial. Ahora bien, cuando un día se te complique por el trabajo y llegues a las 7:15, no te puedo alargar luego porque tengo otro cliente. Si no llegas porque estás en un atasco, no podemos hacer la sesión. La perdemos. Quizás esa semana hagamos solamente una sesión. Entonces tú con el online, ¿qué tienes? La posibilidad de empezar tu entrenamiento a las 7, a las 7:30, a las 5 de la tarde, a las 6 de la mañana o en lugar de lunes hacerlo el martes. No hay ningún problema. Se te adapta a ti. Y en tercer punto, es que además es más efectivo. ¿Por qué? Porque un entrenamiento presencial con un especialista en ejercicio y dolor de espalda, si el profesional es bueno, no es barato. Te quiero decir, tiene un coste alto, Claro, ya no solo ¿vale? pagas el profesional, sino también pagas un poco el servicio de tener que ir allí, gastos, etcétera. Exactamente, exactamente. Entonces, yo con un servicio online, y además, por eso mucha gente al final escoge, viene buscando profesional de forma presencial, viene buscando ayuda, pero cuando dices precios, claro, ¿con qué se queda? Con lo más bajito, con lo que puede pagar. ¿Y qué acaban haciendo? 2 sesiones de 40 minutos a la semana. Es que eso es ridículo para recuperarte de un dolor de espalda. Yo, trabajando de forma online, te puedo decir, Jorge, tú vas a entrenar 6 días, media hora, ¿vale? Que no te quite mucho tiempo y te va a costar lo mismo que si te damos 2 días, una hora. Ya está, ningún problema. Entonces, para mí son todo ventajas. ¿Qué problema tiene? Que las personas suelen pensar, suelen decir, ostras, es que quiero tener un profesional al lado que me corrija exactamente al momento cómo lo hago. ¿Eso tiene sentido? Para mí no, porque realmente que el pie lo pongas así o lo pongas así, da igual para un ejercicio. Que la sentadilla bajes así o bajes así, da exactamente igual, ¿vale? Y si eso tienes una buena herramienta, un buen programa, lo tienes bien explicado, la persona no va a cometer ningún error. Entonces, se resuelve con eso. Lo que ocurre es que eso es lo que genera afición a probarlo. Pero vamos, yo si me dices, quédate con una de las dos, el online, pero por goleada. Pero ya no solamente para el entrenamiento, sino es que hoy en día, para formarte, ¿cuántas universidades están sacando sus másters online? Eh, ¿Cuántos cursos están habiendo ahora para ser cocinero online, para ser profesor online? Si es que esto está a la orden del día y oponerse a ello para mí no tiene sentido, pero bueno. Claro, al final no deja de ser diferentes herramientas que puedes utilizar en función de cada persona, de cómo se puede adaptar y demás. Y sí que es cierto que hoy en día con lo online es que es cuestión de que sepas manejar un poco la videollamada y WhatsApp. Porque es que con eso, Ya está. si eres un buen profesional que se vuelca con la persona, es que se le puede explicar de mil formas. Yo he llegado a tener clientes con los que no se apañaban, me lo decían, y yo en una videollamada, en un momento, una revisión rápida, revisamos la técnica, ajustamos todo y al final es trabajo que de aquí a 4, 5, 6 semanas podemos adelantar de forma muy rápida. Entonces, creo que son diferentes tipos de entrenamiento, diferentes tipos de herramientas y creo que es Eso algo es. muy bueno porque al final también no deja de ser una excusa más para que la gente entrene. Que la gente Total. tome conciencia de la importancia de moverse, de la importancia de poder solucionar esos dolores a través del movimiento. Sí, sí, totalmente. 100%. Perfecto, Antonio. Pues hasta aquí sería un poquito lo que había preparado yo para el directo. No te quito mucho más tiempo. ¿Alguna cosa que Vale. quieras sacar tú o alguna cosilla, como digas? Yo quería agradecerte que me hayas invitado, ¿vale? La verdad que he estado súper cómodo y creo que, bueno, que son temas que al final pues, son interesantes para las personas, creo que les pueden ayudar un montón. Sobre todo a mí, yo lanzaría el mensaje de, si eres una persona que lleva mucho tiempo con dolor, lo principal es tomar buenas decisiones, ¿vale? En cuanto a tu recuperación. Al final, parece que con el dolor, sobre todo con el dolor de espalda, cada decisión que se toma cuesta mucho dinero y te hace perder mucho tiempo para estar en el mismo punto, ¿vale? Entonces, si acudes a un médico especializado en cualquier tratamiento, si acudes
a un fisioterapeuta especialista en no sé qué cosa que tiene una máquina que te hace no sé qué. Consulta, pregúntale y dile por qué esto funciona, ¿vale? ¿Por qué sí? Y sobre todo infórmate de si ese tratamiento ha funcionado antes con otras personas, ¿vale? A mí muchas veces me escriben diciendo, Antonio, es que sí, veo lo que hablas, veo lo que dices, pero no me termino de fiar. Digo, escucha, tienes 200 personas diferentes dentro de mi página web que están hablando diciendo lo bien que se encuentran. Eh, no sé, no te quiero convencer. Si quieres dar una oportunidad, aquí está. Yo quiero que seas la 201. Y ya está, y no te puedo decir mucho más. Así que animar a las personas a que por lo menos estén informadas, que hagan ejercicio, que prueben a Sí, hacerlo por su cuenta, si quieren empezar a hacerlo por su cuenta, que no hay ningún problema, pero sí, que cualquier excusa es buena para que empiecen. que se sienten atascadas, que ven que no mejoran, que ven que el ejercicio incluso les genera un poquito más de dolor, que no rechacen el ejercicio porque quizás es que no están haciendo lo que necesitan, que busquen a alguien, que pidan ayuda, que dediquen un tiempo a ello y verán cómo van a mejorar un montón. Y al final no deja de ser una inversión en ellos mismos y en su salud y en su calidad de vida. Total, total. Perfecto, Antonio. Pues desearte una feliz tarde, darte muchas gracias por el rato que has compartido, por todo el valor que nos has dado y pues por todo lo que aportas de que yo soy el primero que he estado aprendiendo un montón de ti. Pues gracias a ti, Jorge, como he dicho, y nada, lo que le haga falta a cualquier persona que nos vea, ¿vale? Estamos aquí para echarle un cable, que nos escriba por privado, a ti o a mí, y ya está, ahí estaremos. Yo siempre lo digo, o sea, tú al final te ganas la vida ayudando a personas con dolor de espalda, yo también, pero yo no te veo como una competencia, es decir, al final, a cuanta más personas podamos ayudar, infinitamente mejor, ¿vale? Así que nada, lo que te haga falta también, Jorge, estamos en contacto y ya está, y seguimos trabajando, ¿vale? Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. Igualmente. Que pasen buena tarde, un abrazo. Un Chao, abrazo a chao, todos. chao.